más azul. Bueno, por fin le atina una el Universal, ¿no? con esta portada que de alguna manera el presidente dice, es cierto, porque muchas veces se trata de noticias falsas, tergiversadas, y aquí sí el Universal se apegó al informe de este grupo Guacamaya que hackeó a la Secretaría de la Defensa Nacional, y por ahí pues ya pegaron una de primera, y esto es, ¿qué es lo que destaca el Universal? Sedena planea esquivar la ley para tener su aerolínea. Eso sí, le pone su matiz como diciendo, es que quieren torcer las cosas, como sea, pues si tiene la facultad del Ejecutivo para crear esta aerolínea, pues se hará, aunque el proyecto está en revisión, ¿no? Así es, hay que decir que el presidente hasta este momento no ha negado nada de lo que dice el grupo Guacamaya. Lo que dice es tan predecible lo que encuentran de nosotros como predecible sería lo que nosotros encontraríamos de un Ricardo Rafael, y entonces pues no hay necesidad, y sin embargo estamos en un universo y en un ambiente en donde pues ahora sí que todo el mundo espía, ¿no? O sea, de hecho plantea, hay espionaje fuera del gobierno, hasta el ejército lo hackearon, entonces, pero ahora nos quieren cargar ese muerto, ¿no? A nosotros, y niega rotundamente, volvemos a repetir, este asunto de que el gobierno esté espiando periodistas. Bueno, ahorita vamos a ese punto que creo que hay que escuchar parte de lo que dice el presidente sobre eso, pero vámonos a un otro porque tenemos una entrevista y nuestro entrevistado tiene una agenda muy apretada. El senador César Cravioto, ayer se avaló en comisiones esta prórroga para que el ejército pueda seguir teniendo parte en tareas de seguridad hasta 2028. Hay algunas modificaciones que se hacen y hoy podría ser discutida, votada en el Pleno, y por eso queremos platicar con él para ver cómo es que se da esta nueva minuta, en qué términos es que se da, y no sé si tengamos ya vía telefónica, vía Zoom, al senador César Cravioto. Si es así, pues ya le damos la bienvenida. Senador, muy buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, Azul, Jorge Armando. Un gusto, como siempre, saludarles. Igualmente, estimado senador, pues ¿cómo está la cosa y qué se va a discutir? La minuta sigue, digamos que teniendo la esencia de lo que plantea el Ejecutivo, ¿o está descafeinada la cosa? ¿Cómo está? Sí, lo más importante es que se mantengan las Fuerzas Armadas ayudando en tareas de seguridad hasta el 2028. Lo que se aprobó ayer en comisiones es que pues hubiera una comisión de diputados y de senadores que le dieran seguimiento a estas tareas, que se creara que fueran cuantificables, digamos, las responsabilidades, las metas, y que se revisara semestralmente cómo iban esas tareas, que los propios gobernadores enviaran informes sobre cómo están trabajando estas Fuerzas Armadas en sus propios estados, y que se fortalecieran los recursos para las policías municipales y estatales, tanto con recursos federales como con recursos. Senador, una pregunta. Esta parte, por ahí también se leyó que formaría parte de esta minuta la posibilidad de poner un candado a que se diera una nueva prórroga en 2028 para que el ejercicio que se está haciendo ahora se volviera a dar en ese momento. ¿Forma parte de esta minuta ese candado? No quedó ese candado, pero bueno, la idea es que pues ya para el 2028 o cerca del 2028 se analice el tema. Ya será otro gobierno el que tenga esta responsabilidad, ya será otros senadores, otros diputados los que estarán en el Congreso de la Unión, y se tendrán que hacer las distintas valoraciones. Pero sí es importante que mientras está el proceso electoral del 2024 y con el cambio de gobierno, pues el nuevo gobierno tenga este respaldo de las Fuerzas Armadas. Senador, ¿de dónde saldrían los votos para apoyar esta minuta? ¿Necesariamente del PRI? En el caso del PAN sabemos que está replegado.
a pesar de la contradicción, a pesar de que la gobernadora panista de Aguascalientes, Teresa Jiménez, lo primero que le pide al gobierno federal es la presencia de las Fuerzas Armadas. Y en el caso de MC vimos lo de Zapopan, Jalisco, no llegaron policías municipales, no llegaron policías estatales ante los criminales, llegó el ejército. Y con todo y eso también Dante Delgado, que es el dueño de MC, ha dado la indicación de no apoyar esta iniciativa. ¿Necesariamente será del PRI el apoyo? ¿Cómo ves la situación? Bueno, pues sí hay una gran irresponsabilidad del Partido Acción Nacional, de los senadores, senadoras de Acción Nacional y de los senadores y senadoras de Movimiento Ciudadano, porque como bien dices, Guanajuato, bueno, Tamaulipas, que acaba de dejar la gobernatura, el PAN, Querétaro, de Durango, Aguascalientes, pues son estados que requieren este apoyo de las Fuerzas Armadas, y los propios gobernadores, gobernadoras han pedido este apoyo. Y no se diga de Jalisco, que es uno de los estados más violentos, que vimos lo que ocurrió el fin de semana en Zapopan, también un municipio gobernado por Movimiento Ciudadano, y por politiquería, los senadores y senadoras de estas dos fuerzas políticas, de estos dos grupos parlamentarios, no van a apoyar. Nosotros esperamos que tal vez haya algunos de estos senadores y senadoras que no le hagan caso a sus mandamases en sus partidos, y que le hagan caso a los ciudadanos de sus estados para que respalden esta minuta. Yo espero que si salga entre hoy y mañana, estamos revisando si puede salir hoy mismo, o si no, por el propio proceso parlamentario, tengas que ser hasta mañana, cuando ya se vote esta minuta favorablemente. También, por ejemplo, Juan Cepeda, senador del Movimiento Ciudadano, que quiere ser candidato a gobernador por el Estado de México, pues el Estado de México es uno de los estados también más violentos que requieren este apoyo, y si el señor quiere ser candidato, pues también tendría que escuchar a sus ciudadanos y no estar escuchando como bien dices, al mandamás, al dueño de Movimiento Ciudadano, sino más bien a los habitantes del Estado de México, estado que él pretende gobernar. Entonces sí hay mucha irresponsabilidad, hay mucha desconexión con las necesidades de la población, pero bueno, allá ellos y sus malas cabezas, allá ellos y que no entienden que la gente está exigiendo otra cosa. Pero creemos que con los votos nuestros, con los votos de los grupos parlamentarios aliados, y con el número suficiente de votos de partidos de oposición, podamos sacar esta minuta. ¿Hay confianza entonces en que eso podrá suceder el día de hoy, senador? Hay confianza, y si no, como ya dijo el presidente, se presentará en el siguiente periodo legislativo, se hará la consulta, pues para seguir insistiéndoles que la gente está apoyando esta reforma y que no queremos que se descuide la seguridad de las y los mexicanos. Bien. Así es. Muchas pues gracias. Estaremos pendientes. Muchísimas gracias, senador César Cravioto. Gracias, Azul. Gracias, Jorge Armando, y una felicitación por su muy buen trabajo periodístico. Muchas gracias. Muy buen día, senador. Buen día. Y bueno, también recordar que para enero estaría pues esta, que no es consulta, hemos dicho, un ejercicio ciudadano en donde la Secretaría de Gobernación estaría haciéndose de toda la información necesaria para que la gente expresara su opinión sobre la presencia del ejército en las calles, ¿no? Esa es la ruta trazada que tiene López Obrador más allá de esta vía del Congreso, en donde pues es posible que no se gane, cuando menos por ahora, la votación, y dice el presidente, pues nos iríamos, digamos, a la calle, a la presión de la gente, que la gente siga exponiendo su punto de vista, y en algún punto los legisladores hagan su tarea de escuchar al pueblo, ¿no? Así es, dos grandes trincheras plantea el presidente, uno con la ciudadanía y otro pues en el mismo Congreso, ¿no? O sea, vuelve a insistir el día de hoy en que se volverá a presentar esta iniciativa de la mano con esta
este ejercicio de participación ciudadana, que no es consulta. Entonces, bueno, más o menos así están las cosas. Esto se discute el día de hoy, vamos a ver qué pasa. Y mientras tanto, pues también hay que entender que en este contexto es en el que se están dando estas filtraciones de guacamayas y toda esta discusión, que es organización de hackers, y toda esta discusión sobre si estaría o no estaría el ejército espiando. No, a ver, hay que hacer una distinción. Un tema distinto, Hay que ¿no? hacer una distinción, sí, tienes toda la razón. El caso que presentan a Nayeli Roldán no tiene que ver con la filtración de guacamayas. Ella documenta, digamos, o dice tener otras informaciones, otras fuentes, a partir de una investigación que han hecho ellos junto con otras organizaciones de periodistas, en donde se habla de un contrato. Sobre este contrato, punto y aparte, tienes todas las razones, guacamayas. Sobre este contrato, lo que dice el presidente es, nosotros vamos a dar la información. Efectivamente, va a pedir al ejército que dé la información. Si tienen pruebas, eso que está diciendo esta periodista, Nayeli Roldán, pues preséntenlas ante la fiscalía. Pero por lo pronto, el presidente dice categóricamente, nosotros no espiamos periodistas, y un poco también dice, y no tendremos por qué hacerlo. Vamos a escuchar un poquito de esto que dijo. No es cierto que se espíe a periodistas o a opositores. No somos iguales a los anteriores. Yo hice el compromiso de que nadie iba a ser espiado, ningún opositor. Entonces, si tienen pruebas, que las presenten. He estado leyendo sobre esta denuncia y la verdad no hay elementos, no tendríamos por qué, además de ser indebido, contrario a nuestros principios, a nuestras convicciones. Nosotros que hemos sido espiados durante años, perseguidos durante años, no podríamos hacer lo mismo. Pero estaba yo viendo que uno de los que se queja es el señor Ricardo Rafael. ¿Qué caso tendría espiarlo? La verdad, él no es un criminal, él es simpatizante del movimiento de derecha o conservador en el país. Lo más que llega es a ser un vocero del conservadurismo que está en contra de nosotros. Entonces, ni siquiera leo sus artículos, y no es desprecio, porque es predecible. O sea, ¿qué interés vamos a tener en estarlo espiando? Yo creo que sería una pérdida de tiempo. Bueno, vale la pena destacar que esta investigación es de Animal Político, Proceso y Aristegui. Me llama la atención, entiendo que son los mismos que en su momento sacaron, por ejemplo, lo de los chocolates de la finca Rocío, que supuestamente el programa Sembrando Vida pues le daba cabida a algo irregular, ¿no?, para ayudar al negocio de los hijos del presidente. Pero de cualquier manera, dice López Obrador, vamos a revisar. Ya se puso una investigación penal, es lo que destaca la reportera de Animal Político, y el que nada debe, nada teme. Pero sí es como el mundo al revés, porque el presidente recuerda que en su momento él fue espiado. Y no solo él, su esposa. Incluso, imagínense lo que hicieron. Se pusieron a espiar al cardiólogo de López Obrador. Así de nerviosos estaban sus adversarios. Espiaron a Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno. La espió también Miguel Ángel Mancera. Y no solo eso, vamos a los datos periodísticos. En 2014, Tomás Herón firmó un contrato, hay que recordar que era el titular de esta agencia criminal, por $32 millones para comprar Pegasus. Entonces, hay pruebas de que en el sexenio de Calderón y de Peña Nieto compraron este tipo de softwares para precisamente espiar a los adversarios. Ahí están
los datos en su momento. Santiago Nieto Castillo, el titular de la UIF, dio a conocer este contrato. Entonces, en todo caso, si ya se había adquirido todo eso, ¿qué implica? O sea, ¿cómo es posible que el gobierno actual estaría comprando? Pues, si ya le dejaron esos programas de espionaje, los anteriores. Entonces sí está un poco extraña la cosa de que supuestamente se esté adquiriendo nuevos equipos, cuando ya, si se compraron, fueron en el pasado, y dice el presidente, no los estamos utilizando, en todo caso, para espiar adversarios, sino para espiar en labor a de inteligencia. 3 personajes en específico, ¿no? O sea, también, sí, está extraño, hay que ver qué sale en todo caso de esta entrega de evidencias, cómo se evalúan esas evidencias, estas presuntas evidencias, y también y también lo que ofrece el propio presidente sobre la información que presentará Sedena sobre esto que sucedió en 2017. Sí. Bueno, pues vamos a darle desde luego seguimiento a ese tema, y por otro lado, ahora sí está el tema de las guacamayas y lo que ya adelantábamos. Han venido soltando distintas informaciones. Lo que ahora se destaca en el diario El Universal, si podemos ver la portada, es el tema de la aerolínea que hoy, de manera muy divertida, el presidente confirma que sí, efectivamente se está queriendo hacer una aerolínea del Estado que esté a cargo de los militares. Aquí lo Ahí que tenemos plantea, el Universal. Así es. Lo que plantea el Universal es Sedena planea, bueno, estas formas de plantearlo, plantea esquivar la ley para tener su aerolínea, y dice adentro de su nota que no podría Sedena o ninguna en realidad ninguna empresa, lo que pasa es que aquí estamos hablando de una empresa del Estado, no podría tener una concesión de un aeropuerto, de una aerolínea al mismo tiempo, ¿no? Del aeropuerto y de la aerolínea. No se podría eso al mismo tiempo. Ahora, Pero también destaca también en esta propia nota que la Consejería Jurídica puede aprobar ese acuerdo. O sea que sería legal. No necesita el Congreso, el presidente, no necesita reformar una ley secundaria, sino a través de la Consejería Jurídica. Entonces, y aquí hay que tomar en cuenta un criterio que siempre se les olvida, parece, ¿no? A los grandes críticos de cuando Pemex se robustece, o la Comisión Federal de Electricidad, y comparan estas empresas, que son empresas del Estado, con empresas lucrativas, empresas privadas que lo que buscan es generar utilidad. Esto lo explica el presidente, no es el propósito de una empresa como esta. Justamente el propósito, y es parte de lo que explicó, pues es que se necesita dar atención a este servicio que, como mencionabas hace un momento, pues hay lugares en donde ya hay aerolíneas que ni siquiera están llegando. Vamos a además escuchar. era una aerolínea pequeña, 10 aviones. 10 aviones más, para rentar. Enfocada sobre todo al sureste, para tener la conexión del Tren Maya. Hay que recordar que el nuevo aeropuerto de Tulum también está a cargo de la Sedena. Entonces, se trata de conectar el sureste mexicano y apoyar con 10 aviones que estarían a cargo de la Sedena, para que no se escandalice, porque ya sabemos que van a empezar a decir, y ahora quiere militarizar las aerolíneas del país. No, pues no va por ahí. 10 aviones de la Sedena a disposición para este desarrollo del sureste. O sea, poner las cosas en su lugar no quiere decir que no vaya a existir Aeroméxico, o que vayan a quitar a Viva Aerobús, digo, para aclarar, ¿no? Porque ya sabemos cómo se ponen del otro lado. Sí, pero bueno, luego duele esta competencia que se plantea, ¿no? O sea, sí hay una cosa ahí de conflicto, y lo vamos a ver ahora que hablemos del aeropuerto, porque justo el director habló de cosas que se habían encontrado cuando llegaron y que tienen que ver con la operación, pero luego también tienen que ver con las aerolíneas. Así es. Entonces, bueno, vamos a escuchar qué dijo el presidente, porque por otro lado dijo, se está estudiando, todavía no se tiene decidido. Sí, se está trabajando en eso, la posibilidad de que se tenga un proyecto para contar con una línea aérea que maneje la misma empresa que va a tener a su cargo el Tren Maya y los aeropuertos, el Felipe Ángeles, el aeropuerto que ya se inició, por cierto, la construcción de Tulum, que es una buena noticia, va a ser un importantísimo aeropuerto. ¿Qué hace falta? Que haya más servicio. En el primer análisis que se hizo, se habla de que es rentable
la empresa. Pero todavía no decidimos. Vamos a seguirlo tratando. Y bueno, si les parece, damos un paso atrás en lo que hace a esto, que es una de las notas principales del día. Va a quedar en el debate la intervención que tuvo la reportera de Animal Político, Nayeli Roldán, diciendo este gobierno espía y señor presidente, ¿por qué están actuando de la misma forma? Y Animal Político, si hacemos periodismo. Le recordó lo de la estafa maestra a López Obrador. Dice López Obrador, a ver, a mí no me incomoda el periodismo, a mí lo que me incomoda es la calumnia, que no se tengan pruebas y que salgan a decir una serie de cosas con el ánimo de generar un sentimiento de rechazo. Incluso con esta larguísima respuesta que da López Obrador, vuelve a poner el tuit de Sabina Berman, en donde indica que los conservadores tienen el control de los medios, tienen el control de las mesas de análisis. Sin embargo, cuando salen a las calles, se nota que el apoyo mayoritario de la gente es en favor de la Cuarta Transformación, dice López Obrador, y es que no somos iguales. En todo caso, si hay softwares que tenga el ejército, no son para ir en contra de los adversarios políticos, ni mucho menos en contra de quienes están a favor de los derechos humanos, sino en contra de los criminales. Son labores de inteligencia. Sí, esto que dices en la calle, en favor de la Cuarta Transformación o en contra de ciertas prácticas, ¿no? Que de pronto reflejan cierto nivel de hipocresía, cierto nivel de dobles raseros, ¿no? Lo que el presidente un poco también plantea es, pues la sociedad también está muy consciente y está muy avispada para detectar cuando se le está mintiendo. Entonces, pues también hay que, ahora sí que aguantar para cuando a uno se lo señalen, si es que te cachan en eso, ¿no? Y que bueno que sacas esto, porque una de las cosas que también hizo, y creo que es una cosa en la que podría detenerse uno, es una distinción entre lo que es la inteligencia, que parecería que ahorita ya todo es igual, ¿no? La inteligencia y el espionaje. Vamos a ver parte de lo que dijo sobre este tema, porque creo que sobre eso va a versar, ahorita ya estaba viendo que hasta comentarios de eso, va a versar mucho la discusión. Ellos tienen labores de inteligencia que llevan a cabo, que no de espionaje, que es distinto. Nosotros no espiamos a opositores. Lo que buscan nuestros adversarios es equipararnos con los que gobernaban anteriormente, y no somos lo mismo. Hackearon los archivos de la Secretaría de Defensa, y ni modo que la propia Secretaría de la Defensa se hackeó. Son intereses opuestos que quisieran tener pruebas para afectarnos, pero no van a lograr su propósito. Ya llevamos años en esta lucha. Siempre hemos salido ilesos de la calumnia. Si yo sostengo no se va a espiar a nadie, a ningún periodista, a ningún opositor, pues es eso. No tengo una doble moral, un doble discurso. No soy conservador. Si tienen las pruebas, pues es muy sencillo. Se presentan. El presidente miente, pero no voy a mentir, porque aunque les cueste trabajo aceptarlo, tenemos 3 principios que nos guían: no mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Les puede dar una información el ejército hoy o mañana. Sí, sin ningún problema. Y también podemos entregarle las pruebas, presidente. Sí, sin ningún problema. No tenemos nada que ocultar. No somos iguales, le repito. Bueno, labores de inteligencia hay en todos los países. Eso nos queda claro, ¿no? Sí, o sea, todos los gobiernos hacen está... labores de inteligencia, porque incluso hay labores en contra de grupos terroristas, por ejemplo, y tiene que identificar el Estado en curso, pues identifica en dónde hay riesgos a la seguridad nacional y en su momento hasta la seguridad internacional. Entonces,
Claro que la Sedena tiene los instrumentos para anticiparse ante posibles delitos, defectos incalculables, y eso seguirá existiendo. Lo que ya no hay es, y por eso se desmontó el CISEN, porque sí, el CISEN era el brazo que utilizaba la Secretaría de Gobernación y el presidente en turno para andar espiando a políticos, a adversarios. López Obrador vuelve a sacar, cuando él era el director del Instituto Indigenista en Tabasco, cómo le daban seguimiento desde el CISEN, y una de las promesas de campaña que cumplió López Obrador fue quitar esos instrumentos que simplemente eran para el acoso de los adversarios. Entonces, sí son cosas diferentes, aunque a río revuelto los conservadores con estas narrativas quieren ajustarlas, quieren meter esto con calzador para decir, ya ven, es exactamente lo mismo que con García Luna, que compró software, o con Tomás Herón en los tiempos de Peña. Ahora están haciendo exactamente lo mismo contra los adversarios. Pues no va por ahí la cosa, ¿no? Sí, no, o sea, yo creo que otra cosa que hay que ver también es lo que vemos como resultados, el tema de los, por ejemplo, los índices de letalidad, de violaciones de derechos humanos. O sea, ahí también hay estadística, digamos, de lo que es el trabajo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, en donde pues no estamos viendo una réplica de lo que habíamos estado viendo. Y hoy lo dice el presidente otra vez, ¿no? O sea, no esta forma maniquea de ver las cosas entre buenos y buenos y malos, pues tampoco nos lleva a ningún lugar. Y digo esto justamente por la discusión sobre lo que estábamos platicando, que se va a dar en el Senado, y donde el presidente insiste. Pues, o sea, ¿por qué estamos cuestionando frente a estos resultados, frente a que la población quiere que haya apoyo de la Guardia Nacional y la Sedena? Estamos cuestionando desde estos lugares. Lo que se quiere es desacreditar para poner todo en el mismo lugar, ¿no? Todos son iguales, antes y ahora y después siempre van a ser iguales, y entonces por eso hace uso de la historia, por ejemplo, para decir, bueno, pues o sea, cuando hablábamos de, por ejemplo, el 68, pues lo que hablamos fue una orden dada comandada por el Estado Mayor Presidencial y ordenada por el presidente, y no, o sea, no estamos hablando del ejército. Quien cargó esa culpa fue el ejército, pero aquí hay que ver los matices, pues, hay que ver los matices, hay que ver los resultados, hay que ver los datos. Porque además el espionaje se utilizaba casualmente, entre comillas, en contra de grupos de izquierda, a quienes tildaban de comunistas, y por eso había un seguimiento en torno a López Obrador, y otros decían, este es un riesgo. Y ese espionaje se daba para que el sistema neoliberal, la oligarquía, siguiera funcionando tal cual y ningún grupo se saliera del huacal. Nada de elecciones libres y democráticas y honestas, no. Que todo fuera el gatopardismo de que continuara el mismo sistema. Y dice López Obrador, de ahí venimos. Sería una contradicción que nosotros hiciéramos lo mismo que los adversarios, por ejemplo, hostigando, ¿no?, a grupos como Frena, haciendo espionaje en contra de los grupos de la derecha. No, dice, ¿qué vamos a encontrarle a Loret que no sepamos? O a Ricardo Rafael, o a tantos más. Así que interesante, y bueno, aquí la puntualización entre labores de inteligencia, que es en contra de grupos delincuenciales, y labores de espionaje.